cruzar la cordillera a pie. A veces con hijos chicos, a veces con... Entonces yo de verdad soy un tremendo y profundo admirador de estos héroes, de la gente que ha venido a trabajar. No hablemos de los que vienen a delinquir, porque en realidad esos habría que echarlos de todo el mundo. El valor más importante que tiene todo ser humano es su tiempo. El dinero va y viene, la felicidad va y viene, pero su tiempo, aprovéchenlo bien, porque la vida es corta. Vivir de esto es muy difícil y cuesta, como tú dices. No es un país que esté poniendo a los artistas donde deben estar. Que me aparezco con muchas frentes, van a creer que soy del Frente Amplio. No van a creer que soy yo. Mira, yo tengo más entradas que el Estadio Nacional. ¿A ustedes les gusta la literatura? ¿Cuál fue su último libro? Déjenlo en los comentarios de este video. El artista nace, no se hace. John Lennon no era muy disciplinado, ni ninguno de los grandes exactamente. Locos que cambiaron el mundo lo fueron. Si no puedo escribirlo, tomo mi teléfono ¿ya? Y lo relatas para ti. Exacto. Así que espero poder tener contacto con los chicos de la ley, a quienes admiro y quiero profundamente, y si algún día me pueden ellos aceptar, hagan lo que tienen en sus corazones y en sus mentes. No se dediquen a otra cosa que no sea eso. Iba a decir que nos íbamos a despeinar un poco, pero no, voy a hacer un poco brutal mi talla. Ya, oye. Humor negro. Bienvenidos a Voces que Marcan, el espacio donde las conversaciones se transforman en inspiración. Conduce César Larrondo. Acompáñanos en un viaje por las historias que dejan huellas. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Compartimos un nuevo capítulo de Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Hoy día vamos a conversar de literatura, cine, emociones y del universo creativo de nuestro invitado. Atención, porque tenemos a un tremendo invitado. Él es Enrique Asbun. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, muy bien, gracias a Dios, César. Qué bueno, qué bueno. Enrique, cuéntame un poquitito más de ti, preséntate para que todas las personas que nos están viendo, que nos siguen en nuestro canal, sepan y conozcan más de ti. A ver. Bueno, mi nombre es Enrique Asbun, soy escritor, soy guionista, soy cineasta, tengo algunas obras literarias, digamos, en las librerías de Chile y también en Colombia, en Ecuador. La verdad que tengo 5 libros escritos y estoy terminando el 6º, digamos, que va a salir ahora en diciembre a las librerías también. Y muy contento con mi trabajo y creo que estoy creciendo como persona y haciendo lo que me gusta hacer. Qué bonito. Nosotros aquí, Enrique, en Voces que Marcan, conversamos de distintos temas. Ya hemos conversado este mes de paraufología, hemos conversado también sobre todo el Festival de Viña con Patricio Basso, y hoy día, por supuesto, vamos a hablar de literatura, y yo creo que va a ser muy entretenido conversar y abrir un poco más en nuestro canal también a la cultura, porque en realidad todo es cultura y eso es premiable. Nosotros estamos en redes sociales, ahí te comento un poquitito, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en TikTok, y por supuesto tenemos 2 canales ancla, uno que es YouTube y el otro que es Spotify. Ahí nos pueden ver, nos pueden seguir. Ayúdenos con su like, porque esto tiene que seguir creciendo. La comunidad de Voces que Marcan tiene que seguir creciendo. Enrique, eres actor, lo decía, ¿cierto? Escritor y director de cine. ¿Qué es lo que más te conecta con estas 3 ramas del arte y cuál domina más según tu apreciación? Yo creo que como la Matrix, en realidad todo parte de la literatura. Sí. Ya, esa es la primera. Sí, desde muy joven, digamos, me dediqué a escribir, y los sentimientos propios y lo que veía mismo, las injusticias del mundo, las cosas que me parecían en mi corazón adolescente en ese tiempo, aborrecente. Claro, obviamente. En realidad, normalmente como joven habían cosas que no aceptaba o no estaba de acuerdo, y empecé a escribirlas, y la verdad que marqué como un hito dentro de lo que era mi colegio, mi liceo. Y luego empecé a escribir ya más serio y ya empecé a participar en algunos concursos internacionales. Y la verdad que sí, escribir es mi pasión. Pero también eres actor, ¿cierto? ¿Algo de actor que te tocó grabar algo, hacer algo como actor? Claro, yo de hecho participaba, también partió en el liceo, digamos. Ya, eso en Talca, ¿no? No, en Salesiano de Santiago. En Santiago, perfecto. Colegio Salesiano, tuvimos, digamos, mis primeros acercamientos a las tablas y actué en la obra Jesucristo Superstar, luego hicimos El Quijote de la Mancha, hicimos El
El Duende Melodía, ¿Ya? hicimos teatro para niños, trabajaba con un grupo de compañeros de la universidad también en la calle, haciendo y pasando el gorrito. En realidad eso me dio mucha experiencia, a perder un poco el temor del escenario. Eso te dio calle, además. Claro, exacto. Literal. Y creo que efectivamente hay muy poca gente. Creo que a los actores debieran hacerlos actuar también en públicos más masivos, donde te pueden gritar cualquier cosa, cualquier disparate en la calle y uno tiene que saber responderlo. Así. Oye, por supuesto, hablamos de, en realidad estamos todos, por supuesto, en Chile, y en Chile es muy difícil crear. ¿Qué te impulsa a seguir creando? Mira, la verdad que vivir de esto es muy difícil y cuesta, como tú dices. No es un país que esté poniendo a los artistas donde deben estar, pero sin embargo es un poco también por la situación económica del país, digamos. Creo que a mí lo que me impulsa a escribir es porque yo no me imagino vivir la vida sin relatar. Soy como un comentarista de todo lo que me pasa, de todo lo que le pasa al vecino, a la persona que conozco. Me impactan mucho las historias y creo que tengo la necesidad de transmitirlas al resto o por último dejarlas para que las generaciones futuras puedan leer. Hoy, claro. Ahora entiendo lo que pasó, como así yo entiendo lo que pasó, no sé, en la Ciénaga de Buenaventura, ya como en Santa Marta, en Colombia, claro. A través del relato. Claro, porque yo me voy a morir, como todos, ¿no es cierto? Y luego de muchos años alguien va a tomar el libro y va a saber cómo era Chile en el 2023, en el 2025. Es casi una foto. Claro. Es casi la foto. Obviamente, en literatura se va escribiendo, me imagino, y obviamente que eso va quedando plasmado, como dices tú, y otra persona lo toma, lo lee, perfecto. ¿A ustedes les gusta la literatura? ¿Cuál fue su último libro? Déjenlo en los comentarios de este video y hagamos y impulsemos mucho más para que en realidad podamos seguir creciendo, como les decía. Enrique, ¿qué tan distinto es contar una historia con palabras que contarla con imágenes? Mira, una de las cosas que tuve que aprender cuando estudié cine en la universidad, 4 años más un semestre, 4 años y medio, por la muerte de mis padres, en paz descansen, que bueno, suspendí mi estudio en esa época, a transformar, digamos, a adaptar lo que estaba plasmado en un libro y hacerlo imagen. Es muy distinto, sí, claro. Perdón. De hecho, uno cuando va... Hay un trabajo de fotografía, hay un trabajo de escenógrafos, hay un trabajo sobre todo en ficción, ¿no? Más que en documental, pero claro. En ficción, claro, hay que preparar la escena con tiempo, hay que escribir un guión donde tienes que escribir todo lo que dicen los personajes. En cambio, el libro es un poco más básico, sin embargo, es más profundo también. Encuentro yo que el guión es un poco más superficial, es como una pinturita a la casa, ¿no? Tenemos que quede bien, pero rapidito. Entonces, en realidad, yo por lo menos me demoro en un libro, no sé, en Los Hijos del Dolor yo 1 año y medio. Yo pienso que ahora a final de año va a estar terminado en diciembre para salir a las calles y me encantaría porque es una historia muy linda sobre los inmigrantes, ¿Ya? Sobre todo estos hijos del dolor, héroes. Que en realidad uno tiene que estar siempre atento, porque ponte tú, este libro que les decíamos con Enrique, sale a fin de año, entiendo, ¿cierto? ¿Sale a fin de año? Sí, en diciembre. Sale en diciembre y hay que estar muy atentos porque en realidad, ¿cómo se llama el libro? Los Hijos del Dolor. Los Hijos del Dolor. Igual los vamos a dejar por acá también anclado para que lo vayan a comprar, para que lo vean, para que lo lean, que en realidad es una obra de emigrantes conversadas. Sí, son la historia de 93 jóvenes venezolanos, ¿ya?, que emigraron de sus países por distintas razones, ¿no? Y lo que les tocó vivir acá, claro, en su viaje, y los pasos por distintos países con toda su experiencia, son experiencias fuertes. Yo quiero marcar de algún modo que la gente entienda también que ser inmigrante no es fácil, que dejar las familias atrás, que dejar los hijos, los padres, los hermanos, que venir a cuestas con toda una familia, con la vida, el equipaje de tu vida en la espalda, y llegar a un lugar donde ni siquiera sabes
quién es el presidente o cuánto vale un kilo de pan. O el idioma incluso. Claro, a mi hermano en el libro anterior, te digo, mi hermano en Suecia no sabía hablar sueco y tuvo que defenderse hasta aprender sí o sí. Y los haitianos cuando llegaron a Chile también, uno de los problemas más grandes que tenían. Pero es que a la larga todos somos emigrantes. Todos somos emigrantes. Y aquí hay personas que en general como que siempre hay mucha bulla por el tema de la inmigración, pero todos somos emigrantes, o sea, los nativos, ni siquiera los mapuches son nativos, vienen como de Argentina y viene todo un proceso, ¿cierto? Exacto. Entonces es importante absolutamente entender la inmigración, comprender, pero también ser empáticos. Sí. Ser empáticos con el migrante. Así que me parece interesante, al menos lo que tú comentas. ¿Crees que el arte nace del talento, del sufrimiento o de la disciplina? Uy, buena pregunta. Mira, la verdad que creo que nace de las tres cosas. Lo primero que hay que tener es un alma artista. Lo primero que el artista nace, no se hace. Ya. Así que la disciplina es importante. Sin embargo, John Lennon no era muy disciplinado, ni ninguno de los grandes Claro, exactamente. locos que cambiaron el mundo lo fueron. Pero Picasso tampoco, y No, qué pues, sé yo, Dalí menos. No, pues exacto. Claro, pero yo creo que, claro, la disciplina es importante porque sí, hay que cumplir con ciertos parámetros, pero yo creo que sí, el sufrimiento es el que marca un poco siempre el corazón, el currículum del artista es siempre... A través del mismo sufrimiento van creando mejores obras y las obras son más, en realidad llegan mucho más a la gente. Correcto, sí. ¿Cierto? Sí. Si logras identificar el sentimiento que están percibiendo las demás personas y que es en el fondo el que te aqueja a ti también. Claro, ¿no? exactamente. Sí. Por lo tanto, en realidad es el talento con un poco mezclado de sufrimiento y la disciplina que podría ser una pincelada extra a la disciplina, ¿cierto? Correcto. ¿Y cuál sería el mayor desafío de ser un artista en Chile hoy para ti? El mayor desafío, ¿Sí? bueno, para mí en realidad, yo veo que la gente está leyendo cada día menos, muy poco, digamos. Me gustaría que conversábamos delante sobre el tema de que las obras literarias son muy caras y tienen mucho impuesto, casi el mismo impuesto que tiene el tabaco, como si fuera un vicio. Claro, y al exactamente. contrario, es algo que enriquece el alma y enriquece la cultura de un pueblo. Por lo tanto, me gustaría que se revisaran, digamos, las leyes que provocan esto para poder tener acceso a la gente más libremente a los libros. Pero creo que en realidad hoy día es difícil escribir y vivir de la lectura. Afortunadamente no es el caso mío, tengo otros ingresos, digamos, que me permiten dedicarme a lo que me gusta y que, bueno, que esto se vaya dando vueltas solo. Los libros son para hacer más libros. Mira, Entregué en Colombia, en unas ¿ya? escuelitas rurales, me sentí muy contento, entregué libros de mi último libro, El espejo y otras fuentes, que está, lo pueden buscar en Google, qué sé yo. Perfecto. Y es la historia de un inmigrante, pero chileno, Allá, que se va a Suecia. a Suecia. Claro, Mira. en la época, digamos, del régimen militar, y todo lo que le costó a él como chileno, y luego regresar a Chile y encontrarse con el Chile nuevo y lo que... Todo cambiado. Claro. Mira, qué interesante en realidad. Toda la lectura, hablamos recién de literatura, así que está muy bien. Te invito a la primera sección de nuestro programa, todo en una sola palabra, y nosotros volvemos de inmediato. A continuación, en Voces que Marcan, todo en una palabra. Esto es todo en una sola palabra. Ya, Enrique, aquí vamos a jugar. Te iba a decir que nos íbamos a despeinar un poco, pero no, voy a ser un poco brutal mi talla. Ya, oye. Humor negro eso. Todo en una sola palabra, ¿ya? Una palabra, un concepto, Enrique, lo primero que se te cruce por la mente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra arte? Belleza. ¿Qué emoción domina tu proceso creativo? Normalmente la ansiedad. Soy muy ansioso ¿Ya? porque las cosas salgan bien, pero también una emoción de satisfacción cuando las logro conseguir, digamos. Perfecto. ¿Qué te da miedo perder? Creo que he perdido mucho en la vida. Hace muy poco a mis padres, pero perder mi familia.
Y también llegando ya, pasando los 50, uno empieza a temer perder la salud también. Sí, complica eso. ¿Pablo Neruda o Gabriela Mistral? A ver, el verso de Pablo Neruda, sí. Sin duda me apego mucho más a él. Es menos romántico o sea, en términos literarios, digamos. ¿Te entiendo? Pero la personalidad de Gabriela me fascina. Sí. Sí. Si tu vida fuera un poema, ¿cómo se titularía? Qué fuerte eso. Si mi vida fuera un poema, ¿Qué título le colocamos? yo creo que El hombre que enloqueció de amor. Mira, qué buena, ¿eh? El hombre que enloqueció de amor. Sin preguntas, eso. Ya, perfecto. Oye, Enrique, ¿dónde te puede ubicar la gente para que te conozcan más? ¿Alguna red social? Lo que tú gustes para que lo podamos anclar por acá. Bueno, mi hija hace poquito me hizo el TikTok y tengo muchos seguidores ahí, me gusta mucho. ¿Ya? En Instagram nunca me preocupé De la comunidad. promocionarlo ni nada, sino sí. que mi amistad. Yo pensé que el Instagram era como tener amigos en la agenda del teléfono, no era, Ya. no era para todo. Ya te entiendo. Y la verdad que por eso no crecí nada, pero sí, en Instagram, en TikTok y en Facebook estoy como Enrique Hasbun, Ya. con H. HAS, perdona, que vengo llegando de Colombia y allá todos le decían Hasbun. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque Y es Hasbun acá, ¿no? acá es Asbun. Sí, exacto. Y es muy conocido el apellido. O sea, hay personajes icónicos en Chile con Asbun. Sí, sí. Hay un sacerdote, ¿cierto? Un sí. diputado, ¿cierto? Al menos los que yo recuerdo como Asbun. Pero tú me dices que en Colombia le dicen Hasbun. Y la primera vez que me lo dijeron yo corregía a la Ya, niña, pero claro. no es Hasbun, es Hasbun. Y luego me enteré que como es de origen árabe, exactamente en Es- idioma árabe la H se pronuncia como J. Y por lo tanto es Hasbun. Exactamente, Mira, estaría mira. bien pronunciado. Pero ustedes lo pueden decir como quieran, se escribe H-A-S de larga U-N, Hasbun. Con tilde. Importante, no Sí. escribir sin tilde porque es escritor. Exacto. ¿Cómo es tu proceso de creación literaria? ¿Cómo inicias cuando estás frente al papel y con un lápiz en la mano? Esa parte donde estamos así. ¿O cómo lo haces para iniciar ese proceso de creación literaria? Mira, debo serte franco y por eso te decía lo del alma de Claro. escritor o de artista. Debo serte franco que en realidad cuando comienzo un relato, ya sea un guión, un libro, siempre tengo ya Está la idea. insertado, claro, lo que quiero relatar. Y entonces comienzo normalmente, es un proceso de inspiración que te viene de repente. Yo puedo estar una semana que no estoy para nada inspirado, me levanto, Claro. que trate de inspirarme no pasa nada. Ya. Pero hay veces que no, voy en la micro o voy en el metro y digo, no, esto tengo que escribirlo. Y si no puedo escribirlo, tomo mi teléfono ¿Ya? y lo relatas para relato, ti. Exacto. Claro, exactamente. Es que esto no se me puede olvidar. El Entonces, borrador. Exacto. Por ejemplo, en la película Siempre Madre, yo venía caminando por la orilla del mar y pum, puse esto y yo quería detener el tiempo, pero eso no es posible. Yo le grité que eras inocente, pero nadie me escuchó. Y eso lo tuve que grabar en el teléfono. Estábamos solos tú y yo contra el mundo. Y eso tienes que grabarlo porque es un momento de inspiración que luego, llegando a la casa, tomas el lápiz, el papel, y ya no te vas a acordar de lo que te hizo sentir esa frase que memorizaste cuando venías. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces, luego que tienes esa inspiración, Ujú. ¿cierto? ¿Qué sigue? Me siento frente al computador y ya me pongo a escribir y normalmente esto es como algunos dicen que no, que hay que repasar mucho. A mí me gusta el contrario. Me gusta el contrario, que la primera relato que escribo es para mi gusto el mejor. Luego tengo que irle corrigiendo algunas cosas que tal vez, como los tildes y esas cosas, Claro. digamos, o cambiar una palabra que está como de más. Muchos escritores sufren del queísmo, y le ponen un qué a todo, que. Entonces, claro, uno tiene que... Otros del deísmo, que Claro. también existe. Exacto. Y entonces la verdad que vas limpiando un poco la idea, pero sin sacarle la médula que tiene de O sea, entiendo que tú escribes primero con la idea, la vas desarrollando y luego viene el proceso de edición, de corrección, de los tildes, de sacar algunas frases, pero primero la idea en bruto, entre comillas, lo que salga. Inclusive no me detengo a preocuparme de las mayúsculas, minúsculas. Corrección, Escribo. Claro, efectivamente. Mira, qué interesante y eso. de repente te das cuenta que escribiste 2 páginas. Y llegas al final ya un poquito, se te fue ya la idea respecto de que, ok, vamos a pasar a otra escena o vamos a pasar
vamos a pasar a otra etapa del libro, digamos, y tienes que partir nuevamente Otro de capítulo, claro. otro capítulo, y entonces partes de cero. ¿Escribes y luego clasificas o clasificas y luego escribes? O sea, tú vas escribiendo y tú quieres escribir, voy a escribir un poema, voy a escribir una oda, voy a escribir una novela, o quiero que la novela sea de terror. ¿Cómo va ese proceso? La verdad que siempre clasifico antes, sí. Siempre clasifico antes lo que voy a escribir. Tengo muy claro lo que quiero. Cuando Los Hijos del Dolor, mira, todo esto nació de un joven que conocí, digamos, en un restaurante, que me cobró y se puso a conversar conmigo, estaba de cajero, y era venezolano. Y luego, un día a las 12 de la noche me escribe un WhatsApp y me dice que casi se mató en moto y está en el hospital y que no tiene nadie en Chile, que por favor, el único teléfono que se acordó fue del mío, por lo que habíamos conversado. Claro. Que se cayó en moto, se quebró la pierna, lo iban a hospitalizar, no tenía ni un papel, no tenía... Y el patrón, el jefe, lo había dejado tirado en el hospital, lo llevó al hospital y se fue. Y ahí lo dejó en la sala de espera. Y llorando el muchacho me dice, por favor, ayúdeme. Yo me levanté y fui al hospital. Esto fue en el hospital de Viña, de Viña del Mar. Para mí era tremendamente difícil entrar al hospital de Viña del Mar, porque voy a decir algo que tal vez no le va a gustar a nadie, pero a mi padre me lo mataron ahí. Mi padre murió por una negligencia médica cometida por un doctor venezolano en el hospital de Viña del Mar. Tener que volver a ese lugar después de 2 años que yo no quería... Es chocante. Cuando yo pasaba por la calle en mi auto, miraba hacia otro lado o buscaba otra calle alternativa para no pasar por la puerta del hospital de Viña del Mar, por el dolor que me traía solamente el hecho de recordar lo que pasó aquella fatídica noche en que yo llevé a mi padre en ambulancia y me lo sacaron. Entonces, de verdad... volver ahí fue muy duro, pero sentí mi deber ayudar a este muchacho. Duro pero necesario. Así que, claro, efectivamente saqué de fuera, no sé, hice de tripas corazón, como dicen, y entré y logré entrar y hablar con él, y ya lo habían entrado. Y desde adentro él me escribía como escondido porque no lo dejaban usar el teléfono. Y yo seguí todo su proceso hasta que, bueno, lo tuvieron muchos meses hospitalizado y lo operaron, lo sacaron y bueno, yo le llevé cosas durante mucho tiempo yendo a verlo, no me dejaban entrar todas las cosas y al final fue un proceso tremendamente duro y firme. Yo dije, Dios, estos son... Entonces, de ahí nació Los Hijos del Dolor. Mira. Dije, Dios, lo que ha vivido este muchacho de 18 años, que trabajaba en una bomba de benzina los domingos, que trabajaba en un restaurante de cajero y que trabajaba de Uber, de motorista, claro, entrega de pedidos, ¿no? De comida, qué sé yo, comida, claro, en su moto, en la moto que había logrado comprar. Dios, lo que ha vivido este muchacho de 18 años es más de lo que he vivido yo y muchas otras personas. Porque él me relató en ese momento en el restaurante que había entrado por el desierto haciéndole el quita a las minas que habían explosivas que habían dejado durante la guerra que protegían nuestro país, qué sé yo, y la verdad que un relato tan fuerte que de verdad yo dije, es que esto hay que dejarlo plasmado acá. La gente, las nuevas generaciones tienen derecho. Tienen que saber esa historia. Tienen derecho a saber lo que les tocó vivir. Entonces seríamos mucho más empáticos con decirles, oye, bueno, mis abuelos fueron inmigrantes palestinos. Todos sabemos la tragedia del pueblo palestino. Entonces, bueno, de verdad, mis abuelos fueron inmigrantes. Mi hermano fue inmigrante en Suecia. Y estos inmigrantes que han llegado a Chile, de verdad han sufrido demasiado y son los hijos del dolor, independiente del tema político, por cualquier razón que se hayan venido. Da igual, claro. Todos sabemos que, claro, la situación económica de su país es tremenda, que allá no tienen ni una posibilidad de llegar ni siquiera de comer bien, porque por cualquier razón. Y eso pasa en varios países. Exacto. Entonces cuando ellos llegan acá y se encuentran que cruzar la cordillera a pie, a veces con hijos chicos, a veces con... Entonces yo de verdad soy un tremendo y profundo admirador de estos héroes, de la gente que ha venido a trabajar. No hablemos de los que vienen a delinquir, porque en realidad esos habría que echarlos de todo el mundo. Sabemos el camino de eso, perfectamente. Pero la gente que viene a trabajar, gente que yo conozco, doctores, ¿cierto?, en medicina, médicos, que hoy día están atendiendo un restaurante, ¿cierto?, como un garzón. Exacto.
Hijos del dolor, absolutamente. Yo me saco el sombrero frente a esa gente y yo, como dice el libro, durante mucho tiempo no sabía qué título ponerle al libro, si Héroes o Los Hijos del Dolor, pero como ya vi una serie, una película que se llamaba Héroes en Chile, dije no, en realidad creo que me está diciendo que es el segundo título el que debe llevar. Hijos del dolor. Sí. Mira, ¿todos tus libros son parte de una experiencia? Sí, sin duda, sí. Todos los libros han sido parte de cercanas, de experiencias cercanas. No necesariamente de una experiencia tuya, pero sí de una experiencia de alguien más, quizá alguien cercano, como dices tú. Exacto, sí. ¿Prefieres la poesía, que la poesía nazca, en este caso, de la belleza o del dolor? La verdad que preferiría que la poesía siempre fuera el resultado de la belleza, ¿no? De la belleza. El ser humano lo que busca en el fondo es la felicidad, y la felicidad se vive cada día, todos los días. A veces la proyectamos aquí después, voy a ser feliz, ¿no? Tenemos que tratar de ser feliz en el camino porque vamos a vivir siempre en el camino. Pero lamentablemente, en mi caso personal, en realidad toda mi poesía, dicen que soy un poco llorón. Por ahí en TikTok hay alguna poesía que leí en Ecuador ahora, que le gustó mucho a la gente y los invito a verla. Sí, está por ahí en un video donde dice gracias a Ecuador, y salgo yo leyendo ahí en un escenario. Pero la verdad que sí, mi poesía toda viene del sufrimiento. Qué fuerte eso, qué bien, pero qué fuerte, qué bonito que en realidad también se pueda leer eso, porque en realidad ese sufrimiento queda plasmado, como lo conversábamos anteriormente, en tus versos. Sí. Entonces es muy importante también esa parte. Voy silencioso por la vida, sin más equipaje que el dolor. Voy sereno y solitario, evitando el alboroto alrededor. Voy despacio y me emociona la sonrisa del mendigo, la grandeza de Dios. Voy sereno pero ausente, como un niño corriendo bajo el sol. La abrumadora sinfonía de la vida, con misterios de un silencio aterrador, me distrae del camino que he tomado y me asfixia mudamente el corazón. La palabra más hermosa que he escuchado es el verso del poeta soñador. Yo me arrimo entre las sombras de mi vida y me escondo en su canto soñador. Es gracia. Enrique, ¿qué opinión tienes de la literatura de autoayuda o superación personal? Títulos como El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, o Cómo hacer que pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, son éxitos de venta a nivel mundial. ¿Qué opinión tienes de eso tú? Mira, yo creo que esto es como... Ese tipo de literatura es como los libros de cocina. Ya, a ver. Para mi gusto. Son necesarios, te enseñan a cocinar, te enseñan a vivir de algún modo, digamos, pero... Son la receta. Exacto. Pero son más bien técnicos, y yo soy más artista, soy inspirado, digamos. Cuando hago una obra cinematográfica, cuando me toca hacer una escena, quiero que la gente la sienta, pero en la piel, la sienta en el alma, en el corazón, que ojalá, si una escena es fuerte, la llore, porque creo que estamos hechos de eso, de emociones, y si no, dejamos de ser personas. Claro, son necesarios porque te enseñan de algún modo alguna técnica para lograr, ya sea económicamente, espiritualmente, emocionalmente, vivir, pero yo prefiero la literatura, prefiero leer a Borges, claro, o a Benedetti, que leer o a la Isabel Allende, ¿no es cierto? Que es fantástica nuestra embajadora, nuestra embajadora mundial. Entonces, de verdad que yo creo, y como ella misma dijo, y por ahí lo dije yo en una entrevista, claro, su primer libro fue una carta, y se dio cuenta que llevaba como 300 hojas. Entonces, 300 hojas la carta. Sí. ¿Qué género literario es el que más te gusta? Y a la vez, ¿cuál es el que menos te gusta? Me gusta la novela dramática, digamos, amores y desamores. Ya, perfecto. Amores ¿Y el que menos te agrada? ¿Cuál es? Diría que el policial. No, mira. Sí, el terror tampoco me gusta mucho. Siento que la gente ya vive demasiado asustada en la vida como para meterle más susto. Qué buena. Danos el autor
o la obra literaria que más admires? Uy, eso es muy difícil de decir. Ya. Soy un admirador del Gabo, Ya. Gabriel García Márquez. De hecho, acabo de Sí. llegar de Colombia por tercera o cuarta vez y tuve el honor de que mis primos queridos, Humberto, te mando un cariño, Eduardo y José Abún, de la República de Colombia, 3 personajes preciosos y sus señoras también, me llevaron a conocer la casa de Gabriel García Márquez. Sin embargo, le voy a poner el gorro ahora al Gabo, y yo debiera decir que mi autor favorito es Ernesto Sabato, Ya. y la obra más fuerte de él es El túnel, creo. El túnel de Sí, Ernesto Sabato. sí, creo que esa obra me marcó un antes y un después, digamos, en mi inocente corazón. En ese minuto lo leí como a los 19 años Ya. y me impactó mucho su dureza respecto de algunos temas y su compasión también para con el ser humano, digamos. Ernesto Sabato es uno de mis grandes admirados. Y claro, hay que decir, Borges también es el señor de la literatura argentina y hay algunos que admiro mucho. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Oye, estamos en un capítulo muy entretenido, cultural y por supuesto también para todas las personas que les gusta la lectura, que yo sé que hay muchísimas y que estamos tratando de velar un poco más para que los libros estén más al acceso de las personas. Yo creo que eso es primordial. Ahora te invito, primero vamos a hacer una mención publicitaria. Y aquí tenemos un tremendo consejo, Enrique. Mire, un consejo para todas las personas que nos siguen. Te presentamos Centro Médico SESMED Más Salud. Ellos tienen servicios de telemedicina en medicina general, psicología y nutrición. Además, si eres de Ovalle o sus alrededores, también tienen atención domiciliaria en medicina familiar, podología clínica, hospitalización domiciliaria, kinesioterapia respiratoria y musculoesquelética. Para mayor información, agendar alguno de sus servicios, puedes ingresar a sesmedmassalud.cl o escribir al número de WhatsApp más 569 39 35 79 75. Centro Médico SESMED Más Salud para todos. Y ahora sí, vamos a armando el ranking. Aquí vamos a revisar y vamos a conjugar un poco más, por supuesto, con todo lo que nos comenta Enrique. Vamos y volvemos con Armando el Ranking. Porque cada uno tiene su propia tabla de posiciones. En Voces que Marcan, esto es Armando el Ranking. Esto es Armando el Ranking. Recuerden que estamos en Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Y por supuesto estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también por supuesto junto a nuestros 2 canales Ancla, Spotify y YouTube. Acá, Enrique, en Armando el Ranking tienes que armar un ranking justamente, mira qué sencillo, entre lo que más te gusta y lo que menos te gusta, ¿ya? Y por supuesto para ti te tocó ramas del arte. Veamos en general qué resulta. Las opciones son las siguientes. Cine es el encuentro entre la imagen, el sonido y la emoción. Un lenguaje visual que combina arte y técnicas para contar historias que nos hacen ver y sentir la vida desde otra perspectiva. Opción número 2, literatura. Es el arte de transformar las palabras en emociones. A través de la escritura, la literatura explora la condición humana, da voz a lo invisible y permite que los pensamientos se vuelvan eternos. Teatro, opción número 3, teatro. Es la representación viva del alma humana. En el escenario las emociones cobran cuerpo y el público se convierte en parte de una experiencia compartida, efímera, profundamente real. 3 opciones: cine, literatura y teatro. A ver, ¿cómo las ordenas? En primer lugar, sin duda, la literatura, sí. Literatura en la opción número 1 para ti es De lo todas primero. maneras, sí. Es la Matrix, es de donde parte toda la creación misma, digamos, por lo menos personal, todos mis libros y todo. En realidad, yo sin la literatura no podría hacer nada, sí. Perfecto. Y la opción número 2, ¿cuál sería? Mira, creo que el cine, porque el cine me enseñó a escribir en imágenes, digamos. Claro, Porque exacto. tú me preguntabas el Justamente. otro día y efectivamente me gusta mucho dejar plasmado en una imagen un sentimiento, una emoción que la primera vez que vi una película mía en la pantalla, un guión mío en la pantalla, que yo lo había dirigido, que fue ¿Ya?
Claro, cuando me doy vuelta en el mismo cine y veo que había gente emocionada hasta las lágrimas en algunas escenas, Wow. yo me sentí premiado y dije, Dios, no es que quiera hacer llorar a la gente, quiero que la gente comprenda lo que le tocó vivir a este personaje, comprenda lo que está sufriendo, y cuando lo logro y siento que la emoción cayó justo donde debía, digamos, me siento una persona realizada, digamos. Mira. Siento que está logrado El cometido. el cometido. Perfecto. Y en el tercer lugar, entonces, dejaríamos teatro. El teatro, lo que más me gusta del teatro es que me permite ser alguien que no soy. Ya, perfecto. Me permite meterme en un personaje y me permite decir cosas que yo como Enrique Asbun no puedo decir o no debería decir. O no dirías. Claro, Ya. entonces efectivamente me Claro. permite ser un personaje distinto a mí, que se puede dar el gusto de ser más violento, más agresivo, más no sé, expresar de algún modo muchas cosas que uno tiene como dentro guardadas, que a veces no son fáciles de, Perfecto. en una sociedad como la nuestra, digamos, poder ir extendiendo redes para poder salir de todas estas cosas que de algún modo nos van como presionando a los seres humanos en el trabajo. Absolutamente. las La presión relaciones- del día a día. Las relaciones familiares. Entonces tú la ordenaste, primera opción literatura, segunda cine y tercera opción teatro. Exacto. Oye, muy bien, y muy bien explicado también, por supuesto. Gracias. como que no tuviésemos acá un autor, escritor y director. Enrique, ¿cómo y cuándo haces el salto de la literatura al mundo del cine? ¿En qué momento se te ocurrió decir, este libro podría ser una película? Mira, eso es una anécdota bien... Tú te vas a reír, pero A ver. la verdad que es bien distinta, digamos, lo que... Fue por casualidad. Fue por casualidad, porque yo... a ver, el sueño de joven, siempre, y yo a los 18, 20 años, después Ya. salí a los 17, 18 de la enseñanza media, y quise estudiar en la universidad, pero en la casa había plata para que estudiara uno de los dos hermanos que estábamos, y yo le cedí el honor a mi hermano menor, le dije, 2 años menor que yo, 3, bueno, que estudie él. Y ¿Qué estudió él? Él estudió ingeniería comercial, Ya, sí, perfecto. salió de la universidad, recibido, Súper bien. trabajó muchos años en la Kodak y otras empresas, pero el tema es que hizo su vida como ingeniero comercial y yo feliz. Y yo trabajé todos esos años con mi padre. Ya, perfecto. Luego siempre quedó en mí el hecho de que quería estudiar, estudié luego administración en la universidad, pero yo quería estudiar periodismo. A los 21 años yo quedé, antes de decidir quién estudiaba primero, él o yo quedé matriculado en la Universidad de la Frontera en Temuco, Ya. en periodismo. Periodismo. Sí, ¿ya? Ok. yo quería ser periodista, ese fue mi sueño de toda la vida. Y me llamaban, que hoy está matriculado. Pasaron 30 años de trabajo. Y yo recién a los 50 y tantos dije, no, ahora me toca a mí, mi hijo ya es tan grande, voy a estudiar yo lo que yo quiero. Y llamé a la Universidad de Viña del Mar para estudiar periodismo. Ya, sí, claro. O sea, ibas por toda la rama del periodismo. Llamé para estudiar periodismo, Ya. ya que no había podido estudiar a los 19, 20 años cuando salí de la universidad, de los medios. Claro. Y la verdad que me contesta un muchacho que hasta el día de hoy es mi gran amigo y Mira. trabaja conmigo como productor en mi... Mira cómo el mundo. Qué increíble. Increíble. Y me contesta Diego Gacitúa, a quien le mando un querido y caluroso Un saludo para abrazo. Diego, por supuesto. Es un tremendo director de cine, un tremendo productor también. Ya. Y la verdad que tiene mucho futuro. Yo creo que él nos va a dar mucho que hablar. Creo que ojalá algún día tengamos una novedad por allá, por la academia. Y yo creo que si alguien puede llegar hasta allá es Diego Gacitúa, mi amigo que está mirándome. Bien, seguramente. Diego ahí. Y bueno, Diego es, afortunadamente, como ¿Ya? buen amigo, también siempre está disponible para ayudar en todos los proyectos. Y Diego me contesta y me dice, no, pero es que mira, tú hablas con alguien de la escuela de cine. Así que yo te puedo dar toda la información sobre cine. Y me empieza a dar la información de cine. Y yo, yo quiero estudiar periodismo. Y él me teniéndola súper claro. Claro, y él me convence de que en realidad el periodista solamente va... Pero imagínate, tú en el cine puedes ser un creador, me dice. Puedes crear una tremenda obra, tú eres escritor, me dice. Yo creo que sería hermoso ver una película tuya. Y me empieza a convencer de que el cine era fantástico. Y yo empiezo a
a estudiar la posibilidad y al final me dice, no me acuerdo si me dijo, mira, para periodismo ya no quedan cupos. Así que tenéis que estudiar, si querías estudiar algo, cine. Claro, si querías estudiar algo tiene que ser cine. Y yo la verdad que estudié cine, me metí, digamos, con harto poco... Convencimiento. Claro. Claro. Pero ya la primera clase con profesores del nivel de, no sé, ¿cómo se llama? González, Alejandro González, o profesores como... bueno, hay tremendos, Patricio Luti y otros profesores que yo, el tremendo el profesor que hace el Festival de Cine Recobrado, digamos, que en este minuto se me olvida el nombre, pero tremendos personajes, fui aprendiendo mucho y la verdad que me enamoré de poder contar las historias en imágenes, ¿no es cierto? Y poder escribir en imágenes, que al final me llevaron a tener dos presentaciones en el Festival de Cine de Viña del Mar y otras cositas que la verdad que me hacen sentir muy orgulloso y muy contento como cineasta. Queremos conocer a Diego. Sí. El poder de convencimiento de Diego es extraordinario. Hola, quiero estudiar periodismo. No, estudia cine. Claro. Ese es el resultado. Me dio vuelta totalmente. Está bueno. ¿Cuántos candidatos ahora que estamos en elecciones que querrán conocer a Diego? Sin Me parece duda. fantástico para que voten por él. Mira, oye, enséñanos un poco las diferencias. Vamos a hablar un poquitito más para entender también, porque uno como telespectador, ¿cierto? Uno ve una película, la consume, la disfruta. Pero también es importante entender el otro lado porque hay un tremendo trabajo. Sí, ¿Cuánto se demora en grabar una película prox? Normalmente, si es un cortometraje, unos 3-4 meses. Sí. Un cortometraje se define como 20 minutos por ahí, ¿no? Hasta 30. Hasta 30, mira. Enséñanos un poco las diferencias entre crear un documental y una película. Bueno, son diferencias clarísimas, digamos. El documental es, en el fondo, documentar la vida misma, Ya, la realidad como es. Por lo tanto, normalmente, si bien pueden haber guiones, ¿no es cierto? Tú dices, ok, él va a venir con el tacho y va a ordeñar la vaca, pero resulta que en el trayecto pasan 1000 cosas. Se le tiró el perro, se le dio vuelta. Entonces, la verdad que el guión no siempre te resulta, digamos, como tú lo pensabas. Claro, mira. Y tú tienes que echar a andar la cámara y la idea en un documental, ojalá es que nosotros lo hemos aplicado muchas veces, poner a funcionar la cámara sin que se dé cuenta la persona. Tú le empiezas a hacer preguntas, porque normalmente si no la persona está muy atenta a la cámara, a la pose, a la forma, y lo que queremos es verlo como el personaje es, ¿no? Como es realmente en su diario vivir, antes de la cámara. ¿Cómo se mueve? Claro, exactamente. Exactamente, a veces el documental tiene que estar muchas horas grabando para poder captar una escena que necesitas tú que salga, porque es mucha información que podría quedar o es información relevante que no puede estar ausente del relato. Por lo tanto, en realidad, sí, documental es documentar, no hay actores, hay personajes. Es una obra que normalmente, aunque tenga guión, siempre es distinto el resultado a lo que tú planificaste. Ya, perfecto. ¿Y la película? En una obra de ficción, que es la película, ¿no es cierto? Correcto. De cualquier la verdad género, que género, claro. sí, en realidad tú escribes hasta con lujo de detalle lo que debe decir cada actor. Textual. Claro, y si se equivoca él tiene que repetirlo y por eso se hacen muchas tomas, digamos, pero tú escribes un guión muy ordenado, con día, lugar, es demasiado ordenado y normalmente si bien es parte de la realidad, no necesariamente es tan real, por algo de ficción, ¿no? Sí, entonces efectivamente, claro, hay ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias, pero estamos hablando de una película como, no sé, la misma Mujer Fantástica, otra que habíamos hablado, chilenas, La Nana. Claro que son películas de ficción en realidad, pero cercanas a la realidad, pero no son reales, tan reales como la vida misma, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿qué es lo más fascinante y complicado de dirigir en el cine? A ver, complicado trabajar con animales, por ejemplo, o con niños. Sí, porque tú quieres que salga una escena y... Quieres que el niño diga esta frase, pero no va a decir. O quiere pichillo, claro. O quiere ir al baño, Claro. o quiere la mamá y se pone a llorar. Y entonces dirigir niños es muy, muy difícil. Porque, complicado, sí. Claro, porque efectivamente, por eso hay algunos... directores más, o personas que se dedican más al tema de los niños. Exactamente, es muy complicado trabajar con niños o con animalitos, porque voy a estar horas esperando que el animal se pare en dos patas, o no sé. Igual con un animal que se para en dos patas. Sí, está para allá afuera. Sí.
Así que la verdad que a pesar de ser fantástico y lindo trabajar con ellos, los resultados normalmente son hermosos, porque Por supuesto. qué más tierno que un animalito o un niño. Claro, La que ternura es más misma. natural. Claro, Claro. pero que cuesta filmarlos, claro que cuesta. Eso vendría siendo lo más difícil. Y que en realidad es lo más fascinante de trabajar en cine. A mí me gusta relatar historias que sean muy humanas, y me gusta que la persona humana se sienta identificada, o que la persona humana pueda gozar y disfrutar realmente de lo que a mí me hicieron sentir, lo que me inspiró, ¿no es cierto? Perfecto, claro. Por lo tanto, si algo me inspiró y yo busco de alguna, ya sea con planos detalles, con ojo, una lágrima, una mano sobre el teléfono, un silencio incluso, y logro hacer que produzca en el corazón de la audiencia lo mismo que me produjo a mí, esa emoción es lo que me fascina lograr hacer. Un pequeño, por ejemplo, en Siempre Madre, cuando ella viene bajando en el ascensor y llora, o cuando ella mira el mar y habla con el mar, o habla con la inmensidad. Son cosas que a mí me llegaron muy profundamente de una obra que yo leí en un periódico, de la madre que había ido a ver a su hijo antes del fusilamiento, y efectivamente fue el último acercamiento que tuvo a su hijo, no se pudo despedir de él. Entonces la madre es madre, siempre madre. Hay una versión recortada, entiendo yo, de Siempre Madre en tu canal de YouTube, ¿cierto? Exacto, sí. Vamos de todas formas a dejarla acá arriba porque yo la vi y la encontré muy buena, que no voy a hacer spoiler, pero la encontré muy, muy, muy interesante, muy buena, así que para revisarla, para que la vean, entonces la vamos a dejar acá arriba. ¿Qué opinión tienes? Ya lo conversábamos. ¿Qué opinión tienes del cine chileno y cuál es tu película favorita? Mira, hay obras. Destruyamos. Vamos a pelar aquí. Bien. Mira, hay obras buenísimas, ¿no? Pero yo creo que una de las que me ha impactado, digamos, desde que la vi, son obras muy, muy, muy atractivas. Pero hay obras que, si es por destacar algunas, yo creo que La Nana es una película que a mí me impactó. Muy buena, muy buena. Catalina Saavedra protagonizada. ¿cierto? Totalmente, es una tremenda actriz ella, y además le da al personaje una tosquedad, pero también le da una naturalidad. Sí, porque exacto. No se ve nada actuado. Tan auténtica de la mujer de campo, ¿no? Sí. Nosotros, por lo menos yo que vivo en Talca, claro, vivo entre Viña y Talca, y entre el mundo viajo harto, pero Talca ciudad. Pero Talca ciudad, sí, pero hace unos años teníamos nosotros gente que trabajaba en las casas y que venía del campo, y efectivamente tenían el mismo rasgo de Catalina, el personaje de Catalina, que no recuerdo cómo se llama en este minuto, pero ella le da... No, y ese encuentro que tiene con Anita Reeves, ¿cierto? Que ella va por años en la casa, ¿cierto? Y como que la Anita Reeves le hace la pelea a la Catalina Saavedra. Encuentro esas escenas, y cuando se sube la Anita Reeves y se sube la chimenea por la encuentro que es extraordinario, no, ¿cierto? Tremendo. No, de verdad que muy bien logrado. Yo creo que ese tipo de cine hay que aplaudirlo. Y lo que me gusta es que, a pesar de hablar en muy, muy español, muy chileno, coloquial, claro, se entiende lo que dicen. Y eso es un detalle que tiene que preocuparse el director. Porque claro, tú vas... Yo, por ejemplo, hice un poema en Uruguay, lo presenté en un certamen para un libro, digamos, en una antología que me invitaron a participar, y puse una palabra que nadie entendía: guagua. Guagua, o que tiene distintos significados. Para ellos era micro. La micro, un bus. Entonces nadie entendió cuando yo dije: es como una guagua. Claro, era un bebé lo que yo quería mencionar. Claro, ¿te fijas? Y en el fondo, claro, a veces en las películas cometemos el error que, con todos nuestros modismos nacionales, muy típicos por lo demás, muy difíciles de entender, los gringos llegan y muy arraigados. Claro. Nosotros es muy difícil entender lo que es una guagua para el resto del mundo. Es dificilísimo, pero nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Exactamente. Entonces, claro, hay palabras que desafortunadamente... Y yo creo que se comete mucho error. Ahora, películas, me dices tú, me gustó mucho El Gringuito. Creo que es una película que dice mucho. Yo me emocioné con la película Gringuito. La historia de Violeta Parra también creo que fue muy bien contada. Tuve el honor de tener en mi casa a algunos de los
técnicos y trabajadores de la obra que se Bueno. grabó por allá, en San Clemente, por ahí. Sí, exactamente. Y la verdad que algunas escenas, ¿no? Y claro, yo creo que hay obras muy bonitas. Hay harto... Y del cine chileno, ¿qué impresión tienes? Porque nombrábamos las obras que comentábamos recién, pero el cine chileno, ¿cómo lo ves? Porque de un tiempo hasta ahora ha triunfado, Sí, ¿cierto? sí. Ha salido un poco más de la frontera de Chile, ahora está en estas streaming, ¿cierto? En Netflix hay películas chilenas, salen un poco más, se trabaja incluso con Amazon, con Amazon Prime, ¿cierto? Hay productoras que trabajan con esta streaming y obviamente van creciendo. ¿Cómo encuentras tú el cine chileno? Ya ganador de un par de Oscars, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos en una etapa en que efectivamente ya todos estos genios que tenemos, porque en la literatura hemos tenido genios, ¿correcto? Pablo de Roca y muchos otros. Claro. Y de la misma manera en la música, Violeta Parra, una mujer que su obra se ha cantado en todos los idiomas del mundo, Correcto. o sea, en ruso, en chino, Dios, gracias a la vida. Todos estos genios que han cambiado y que hace muchos años que están trabajando y creando belleza, el mismo Nicanor Parra con su antipoesía. Yo creo que en el cine también hay grandes talentos, ¿no es cierto? No voy a mencionar nombres para no poner celoso a la gente, pero creo que hay gente que se está destacando y creo que todos los años salen más personas que están proyectando trabajo. Lo que falta son recursos para que ellos puedan desarrollar bien sus trabajos, digamos. Hay fondos concursables en cinematográficos, qué sé yo, pero hay poco acceso, digamos, o poco conocimiento de las personas que quieran hacer cine de cómo tienen que llegar ahí. Creo que falta mucho de poder explicarle a los jóvenes, ya sea del DUOC, del INACAP, de todos estos lugares donde se enseña cine, de la Universidad de Viña del Mar, qué sé yo. Las universidades tienen, claro, tienen seguramente más información los jóvenes, pero creo que hay que llegar a ellos con información para que sepan cómo postular a los fondos y cómo pueden hacer. O también cómo pueden... Hay un productor de Viña que hizo una película de Navidad aquí en Viña del Mar, muy hermosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una película muy linda, pero que él se consiguió... Qué difícil el financiamiento, claro. Claro, se financió la película que costó varios millones de dólares y se la financió con 2 auspicios. Y él fue a vender su película y estaba tan convencido de lo que contaba que, como yo le digo a los jóvenes a veces en estas charlas motivacionales que me han llevado a hacer, digamos, algunos colegios, es que sencillamente ellos, si ellos no se creen el cuento ellos primero, jamás lo van a poder vender. Muy importante eso. Tienen que ser capaces de decir, yo soy el mejor en esto y sé que lo puedo lograr, solo necesito las lucas, solo necesito la plata. Entonces, claro, y dentro de todo manejarse, yo creo que no es tan caro hacer cine, es caro. Pero de repente me hablan de cifras desproporcionadas. Me dicen, esta película vale 400 millones. Claro, si contratas a un actor, a lo mejor que vale $1 millón la jornada, ¿no? Claro. Pero si yo contrato en una escuela de teatro en Valparaíso o en cualquier parte de Chile y hago un buen casting y consigo un buen actor, como he conseguido yo, por 20 lucas, por 50 lucas, por 100, es distinto. Si haces una película, entonces bajas esos costos a... Se pueden reducir. Claro, y si tú tienes... Hay cosas que no se pueden reducir, como los equipos. Los equipos, claro. Comprarte una cámara de cine profesional, o sea, olvídate, tendría que vender la casa. Pero tú tienes cámaras normales como para hacer cine, como la Blackmagic. Mucho más accesible. Claro, exactamente. No, y hoy día la tecnología te ayuda un montón. Y hoy día puedes arrendar todo. Además. Yo quiero militares y agarro un teléfono y llamo y me mandan 20 uniformes militares. Yo quiero enfermeras, me mandan las enfermeras vestidas. Los automóviles de época. Claro, exactamente. Mira, qué increíble. Tiene aquí en un sobre, está tu mejor guión que va a ser película. Soñemos, ¿ya? Va a ser una película, pero tiene en un sobre, no te preocupes de la plata, los 400 millones. Los pongo yo, son negocios que marcan. Tienes que elegir al mejor actor para tu película, chileno, o a la mejor actriz. Wow. No te preocupes de, en realidad, la plata. ¿A quién te gustaría tener en tu película? Hombre y mujer. Uf. Mira, a mí me fascina la Claudia Girlo, sí. Genial ella. Muy buena. Ella tiene una mirada, tiene una profundidad, tiene un meterse en los personajes que de verdad te deja siempre temblando con su
con sus actuaciones, ¿no? Y creo que Alfredo Castro, por otro lado, me encanta verlo de Locas. Muy bien. Sí. Es que en realidad ellos son genios. Yo estoy justamente viendo una teleserie en donde ellos son pareja. Mira. Pero una teleserie antigua, del 92. Claro. Volver a empezar, para que la vean, está en YouTube. Yo veo todas esas Pero teleseries haberte antiguas, me nombrado gusta. justo ellos Sí, dos. Mira qué justamente curioso. ellos dos, fíjate, justamente ellos dos. Así que Sí. interesante y entretenido. Imagínate justamente que estás en un día en una reunión con un importante ejecutivo del streaming a nivel mundial, Netflix, Amazon, HBO, y te piden una obra literaria tuya para adaptar al cine. ¿Cuál de tus obras recomendarías para exponer en la pantalla grande? Mira, creo que hay una obra que yo considero la mejor que he escrito, a pesar de que cada obra es como un hijo, ¿no? Yo cuando escribo un libro es como cuando la editorial lo lanza, ya es como si hubiese ido al parto, ¿no? Y me siento dichoso cada vez que lo tengo en mis manos, ¿no? Y cuando lo veo en las estanterías de las librerías y la gente tomándolos y leyéndolos, te sientes muy, muy satisfecho. Pero mi obra mejor, creo, mayor, digamos, la que más me gusta a mí personalmente, se llama Corazón de Mujer. Es una trilogía amorosa, digamos, un triángulo amoroso muy fuerte y muy duro, de dos personajes, son todos talquinos, digamos. Fue una historia que de algún modo yo también conocí de cerca. Ya, buena. Conocí de cerca y claro, me la relataron y la encontré tan impactante que empecé a escribirla y a averiguar más sobre el asunto. Y bueno, como trabajé algunos años con mi colega, que viene siendo Flavio en esta historia. Claro. Yo tenía la misma edad de Flavio en ese momento. Y él se llamaba Fabián, en Ya. realidad, pero yo siempre cambio por respeto el nombre correcto. No va a influir mayormente que sepan que Flavio era Fabián. Yo no sé, ni siquiera sabía si el nombre Flavio existía. Claro. Y el otro día conocí un empresario Flavio. que se llama Hola, Flavio. me llamo Flavio. Y exactamente, tú cambias más o menos llevando el orden Claro. de las letras, ¿no? Que empieza con F, es corto, Flavio, Fabián, y qué sé yo, y así, pero en realidad creo que esa es una bonita obra. También me gusta mucho lo que estoy escribiendo, el libro. En realidad estoy escribiendo un guión que se llama Invisible, que es la historia de mi querido amigo Matías. Invisible. Y se llama así porque pretendo, y ya estoy en conversaciones con gente del Grupo La Ley, a través de un querido amigo que le mando, Abelardo Luna, un querido saludo a México. Bien. Eres un tremendo artista mexicano, es un creador, es un escritor, él, sus hijos, su hijo. Ya. Y hemos tenido mucho contacto y permanente en el extranjero cuando nos hemos Claro. juntado. De hecho, me tienen invitado ahora a México, voy a ir a Acapulco a visitarlo seguramente pronto. Seguro. Bueno. Pero el tema es que me están contactando con Mauricio Claverías del Mauricio Grupo La Ley. Clavería, el Sí. baterista de La Ley. Claro, para poder ver la posibilidad, porque el tema principal de toda esta es la admiración del personaje principal, de Matías Romero, ¿no es cierto?, por el Grupo La Ley. La Ley. Claro, y él empieza entonces y mira qué curioso, bueno, al final él manejaba moto, él se vestía de cuero, tenía problemas familiares, y la verdad que todo este escape lo traduce en la música, la velocidad, las motos, y creo que sería un tema muy lindo de poder filmar. Y yo lo estoy escribiendo como guión para filmarlo, ¿no? Pero sí necesito que de todas maneras vayan dos temas del Grupo La Ley. Uno es del álbum Invisible, ¿no? Por supuesto. Prisioneros de la piel, y otro tema más que a mí me gustaba mucho, digamos, también Qué con bueno. Rajoy. Tenemos el look también de La Ley. Sí, muy bien. Así que espero poder tener contacto con los chicos de La Ley, a quienes admiro y quiero profundamente, y que si algún día me pueden ellos aceptar por un costo menor, digamos. Yo sé lo que vale su música, pero esto va a ser en pos de En la pro, cultura, claro, por supuesto. de la cultura, del crecimiento espiritual de mucha gente, y de esa época tan bonita de los 80, en que todos pasamos un poco queriendo ser el Beto Cueva o cualquiera de los chicos de La Ley, ¿no? Bien, perfecto. Yo creo que en realidad no va a haber problema. Ellos son bastante cercanos y creo que podrías llegar a buen puerto con esa conversación. Ojalá. Oye, vamos a la última sección del programa. Me encanta. Esto ha pasado muy bien, muy rápido, pero antes quisiera saludar a Jesús Albornoz, que es un seguidor que tenemos en Instagram. Él me trata de tío, mira, qué respetuoso, así que un fuerte saludo, por supuesto, para Jesús Albornoz.
un amigo de Instagram. Así que si quieres también que te mandemos saludos, que escribirnos, por supuesto, a nuestro número de WhatsApp, que ustedes ya lo conocen, y ahí, obviamente, o en nuestras redes, y vamos saludando, sin problema. Vamos a la última sección del programa, Tu Minuto en Voces que Marcan, y volvemos de inmediato. Queremos que nos dejes lo mejor de ti. Por eso te invitamos a Tu Minuto en Voces que Marcan. Consejos, descargos, besos y abrazos. Este es tu espacio en nuestro programa. Bien, estamos en la última parte de Voces que Marcan, en este episodio que hablamos justamente con Enrique Asbun, de literatura, de arte, de teatro, de cine, y ahora llegó el momento, Enrique. El momento de Enrique, por supuesto, para que él nos dé su minuto en Voces que Marcan. Enrique, el micrófono todo tuyo para que nos comentes agradecimientos, felicitaciones, quejas, reclamos, lo que tú quieras. Wow. Bueno, la verdad que uno no siempre tiene la oportunidad de tener un micrófono a disposición para... Yo quiero hablarle un poco a la juventud del país. Desde el corazón, quiero decirles que la vida es muy corta. Nos damos cuenta cuando vamos ya en la segunda o tercera cifra, dígito, ¿no es cierto? Y empezamos a darnos cuenta que los minutos, como dijo el flaco me di cuenta que el tiempo es muy poco. Sí. Hagan lo que tienen en sus corazones y en sus mentes. No se dediquen a otra cosa que no sea eso. Ustedes sueñen, y sueñen en grande, porque ustedes son personajes únicos en el mundo, y no se esclavicen nunca detrás de un mostrador, detrás de una... El trabajo es digno y es respetable, correcto, pero cada uno tiene que estar en lo que tiene que estar. El futbolista tiene que soñar, jugar a la pelota hasta su último aliento. El bailarín también tiene que hacer lo propio, el actor lo mismo. Y de verdad que cuando ustedes se proyectan dentro de lo que quieren hacer, mi consejo es, en general, haz lo que quieras hacer con tu vida, siempre respetando, por supuesto, el derecho de todas las personas y sin pasar a llevar a nadie, pero sé feliz, porque nos estamos olvidando un poco de nuestra felicidad como seres humanos por estar preocupados más. Bueno, como decía el presidente Mujica, ¿no? Tenemos que dedicar tiempo. No solo se trata de parar la olla, también se trata de que estemos felices. El regalo más lindo que tenemos es el día a día, que, como dice la palabra, es un presente. Vamos a vivir siempre en él, y entonces tu camino de la vida tiene que ser feliz cada día. Tú, si te gusta la música y aprender un instrumento, dedícate a eso, haz lo que tú quieras hacer con tu vida, porque en realidad nadie te va a pagar el tiempo perdido. El valor más importante que tiene todo ser humano es su tiempo. El dinero va y viene, la felicidad va y viene, pero su tiempo, aprovéchenlo bien, porque la vida es corta. Quiero, además, por lo mismo, saludar a mi querido amigo Walter Garib, que es un tremendo escritor nacional. Yo estoy leyendo su último libro, que se llama Enamorado de tu inocencia o algo así, pero es maravilloso. Tiene un verso y tiene una pluma fantástica, nada que envidiarle a ninguno de los grandes. Yo creo que él está al nivel de Borges, de García Márquez y de Benedetti. Wow. O sea, él es, de verdad, le digo a las autoridades de este país, que si no han visto el trabajo de Walter Garib, que ha sido traducido a muchos idiomas en el mundo, que tiene 91 años, que no está bien de salud, le mando un cariñoso saludo y admiración tremenda a mi querido coterráneo de aquí de la Quinta Región. Walter Garib tiene talleres de literatura, hasta el día de hoy da clases y hace talleres, y yo creo que es tan merecido el Nacional de Literatura para mi querido colega, que de verdad que nos ha enseñado a muchos a escribir. Yo creo que Walter Garib, de hecho, la Sociedad de Escritores de Valparaíso puso un premio con su nombre, ¿no? El premio... O sea, súper importante. Sí, es un personaje, tiene 91 años, y yo creo que me gustaría que las autoridades lo postularan, digamos, al Premio Nacional de Literatura, porque se lo merece de todas maneras. Tiene más de 30 obras escritas, editoriales de México, de Chile, de muchas partes, digamos, porque él estuvo fuera de Chile para la época del gobierno militar acá. Vamos a apoyar, vamos a ayudar en eso también, para que ojalá las autoridades escuchen este mensaje
y Walter pueda recibir ese merecidísimo premio, tal como dices tú, Enrique. Yo le hice un pequeño documental. Un día ¿Ya? me metí a su casa con la cámara y le dije, te ¿Ya? vamos a grabar, porque yo quiero tener el honor de haber filmado tu rutina diaria en la casa. Y él, hablando de la inmigración precisamente, porque sus padres también son inmigrantes, estuve en su casa y filmé su trabajo y también el de su querida esposa, la Tenca, que ella pinta maravilloso, es una tremenda artista plástica, y todos de acá de la región de Valparaíso y Viña del Mar. Hay que admirarlo, súper. Me parece genial haber tenido de invitado a Enrique. Me parece fantástico, por supuesto, haber logrado haber conversado temas distintos, que muchas veces estamos metidos muchos en la tele, estamos metidos en otra cosa, pero bajar también un poco al nivel de cultura que estamos entregando hoy día en este programa es sensacional. Gracias. Fantástico. César, te doy las gracias. Y mira, la verdad, yo humildemente te traigo mi última obra, que, bueno, espero después poder traerte también Los Hijos del Dolor de regalo, si tú Perfecto. me invitas nuevamente a tu Sí, programa. claro, perfecto. Y aquí te traigo Del Espejo y otras fuentes, que es un libro precioso, que está en todas las librerías del país, y también en Ecuador y en México y en Colombia. Y con mucho cariño, bueno, tú me pediste que te lo firmara, con todo Sí, el por cariño te lo supuesto. firmo cuando tú quieras. Por supuesto. Muchas gracias por eso, por supuesto. Feliz de que lo leas. Sí, lo vamos a leer, no te preocupes. Sé que eres un gran lectora. Sí, me gusta mucho leer, estoy leyendo mucho este año y me parece fantástico y te agradezco un montón venir y por supuesto ese regalo. Pero nosotros también tenemos un regalito a ti, así que un presente, por No supuesto, faltaba de Voces que más, Marcan, pero querido. para que nos recuerdes siempre, para que nos lleves cerca junto Pero a ti. maravilloso. ¿Y cómo ¿ya? supiste que yo le estoy quitando todos los días el tazón a mi nieto, mira, a mi mira, nieto ¿viste? para poder tomar café? Así, Sabíamos. ¡qué Nos maravilla! escribió porque- antes tu nieto. Cristóbal. ¿Qué pasa, Cariño a Cristóbal? Cristóbal. No, mentira. Oye, pero lo voy a todos los días en la mañana voy a poder recordar el programa maravilloso con mi cafecito. Fantástico, de eso se trata. Así que agradecerte, por supuesto, y recordarles a todos que estamos acá por su like. Que necesitamos su like, necesitamos que hacer más grande esta comunidad, porque eso es lo que buscamos siempre. Que este programa pueda llegar y que este programa sea el encuentro de conversación, sea el encuentro de conversación en un asado, en una once, ¿cierto? Que puedan decir, yo vi ese programa del poeta, del escritor, y que comente, porque así vamos haciendo más grande la comunidad de Voces que Marcan y ampliamos mucho más nuestra cultura. Enrique, hasta acá nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por estar, por venir y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Nosotros, amigos, nos encontramos en la próxima en Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Cuídense y que estén todos bien. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Voces que Marcan. Cada historia es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Nos encontramos en el próximo episodio, porque las voces que marcan nunca se apagan.